Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias a Porrea y al blog trincheraderosas.blogspot.com. Ahora también nos pueden buscar este audio a través de YouTube, busquen Trinchera de Rosas y allí debe haber diferentes programas con diferentes fechas a partir del día de hoy. Estamos aquí, Rosa y Rodolfo, le vamos a dar lectura al texto y lo vamos a ir comentando. Este texto lo puede encontrar en el blog, nos puede seguir a través del Twitter, allí avisamos cada vez que hay un texto nuevo y nos puede escribir al correo trincheraderosas@gmail.com. El texto del día de hoy tiene que ver con el tema climático a propósito de un comunicado que sacó la Casa Blanca la semana pasada y que mañana miércoles lo retoma el gobierno de los Estados Unidos, y también a propósito de un congreso constituyente de movimientos ecologistas y ambientalistas que hubo aquí en Caracas los días viernes, sábado y domingo pasado. Vamos a tratar de hacer una relación entre, la situación política, entre estos dos hechos, y para darle, marco un poco más amplio, un poco más político de lo que se habló en ese Congreso Constituyente. Vamos a comenzar leyendo algunos párrafos del texto. Bueno, comenzamos a leer el primer párrafo del texto que va a salir publicado en Naporrea. ¿Sale hoy? Sí, sale hoy. Día 13. Sí, el martes. Martes 13. No, pero martes 13 es de buena suerte. No solo de mala suerte, hay sociedades que lo tienen de buena suerte. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Este miércoles 14 de mayo, Obama, al tiempo que impulsa la sanción contra los funcionarios venezolanos, se reúne en la Casa Blanca para discutir las acciones que llevarán a cabo para defenderse de su principal enemigo, la naturaleza. Pero eventos similares ocurren en Venezuela. La reunión MUD-Gobierno en el Palacio de Miraflores y la publicación de los resultados de las mesas de trabajo del Congreso Constituyente de Movimientos Ecologistas y Ambientalistas de Venezuela. La política y la ecología parecieran cruzarse forzosamente por estos tiempos en el imperio y en Venezuela. Decimos forzosamente porque estos hechos parecieran no tener conexión alguna, ni allá ni aquí. Entonces, eso lo que trata de introducir es esa idea de que la política y la ecología no tienen nada que ver, ¿no? Sino que la ecología son como acciones filantrópicas que hacemos de vez en cuando para relacionarnos o para redimirnos con la naturaleza como sociedad, pero más nada, ¿no? Es así como cuando nos portamos mal y entonces el Día de la Madre le damos una flor, algo así, pero no tiene relación con nuestro comportamiento cotidiano, con nuestra forma de relacionarnos como especies con la naturaleza, ni mucho menos con las acciones económicas que llevan a cabo los países. Vamos a comenzar hablando de lo que ocurre en el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos, que hace una semana lanzaron a la opinión pública mundial la siguiente alarma. El cambio climático no es una amenaza lejana, ya está aquí. Y eso es importante porque hasta ahora siempre se había dicho que el cambio climático se iba a comenzar a ver en el 2050, en el 2100, y resulta que en los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos se ha visto obligado a responder a una serie de eventos, los incendios, las inundaciones, la ola de frío. Ellos empiezan a ver que eso tiene primero una velocidad mayor de lo que ellos esperaban. Pensaban que eran hechos aislados que iban a ocurrir cada 10 años o cada 5 años, y resulta que cada 2 o 3 meses están metidos en un problema de magnitudes económicas muy grandes. Entonces ese es el primer alerta que ellos dicen, no va a ser dentro de 25 o 30 años, sino que ya lo están padeciendo. ¿Por qué dicen eso? Porque han hecho encuestas y resulta que el 40% de su población piensa que eso no va a ocurrir ahorita. Sin embargo, tienen un número muy bueno que es el 60% que dice sí, ya nos está afectando, pero necesitan sensibilizar ese 40% que queda para que estén alerta a las emergencias
las emergencias, ¿sí? Sí. Y que respondan a los llamados que le hacen las organizaciones tipo protección civil, bomberos, y porque no hacen, vamos a decir, no están alertas a esos llamados y bueno, y la gente se muere, pues. Por otra parte, está una reforma dentro del Congreso de los Estados Unidos que está siendo frenada por el bando republicano y que Obama no ha podido implementar algunos cambios de financiamiento de energía solar, eólica, de ese tipo para sustituir la gasolina, y no ha sido aprobado porque los que financian la bancada republicana principalmente son los que están encargados de las petroleras. Entonces hay un interés allí económico que no le permite al presidente a nivel de Congreso avanzar hacia reformas. Porque hay que aclarar que no es que Obama va a hacer el socialismo, pero él quiere implementar algunas medidas de tipo, bueno, de paliativo, pero el Congreso no lo permite. También pasa que en Estados Unidos el capitalismo es demasiado salvaje. Cuando ellos tratan de hacer alternativas al petróleo, a la gasolina, a las emisiones de CO2, pues digo la propuesta que tuvieron con el biodiesel, donde agarraron el maíz para hacer combustible. Entonces yo recuerdo que decían, le quitaron la comida a la gente para dársela a los carros. No era solución tampoco. Sí, hay unos números que dicen algo así, que para llenar un tanque con biodiesel, come una persona durante un año. ¿Por un solo tanque? Por un solo tanque. Entonces imagínate, es terrible. Y tampoco es ecológico porque para poder sembrar el maíz tienen que quemar y hay otro tipo de emisiones que finalmente no es solución. No es solución. Porque ellos buscan las soluciones que no afecten a las corporaciones, más bien que las favorezcan. Y colocaron en aprietos a la población mundial con los precios de los alimentos, porque entonces los agricultores preferían venderle a los productores de diésel porque le pagaban más el kilo de maíz que al distribuidor de alimentos. Entonces allí, bueno, hay un doble filo con eso del biodiesel. Ahora bien, ¿qué es lo que dice en el portal de la Casa Blanca? Usted lo puede buscar, es muy interesante porque tienen videos, tienen mapas, bueno, todo muy bien hechecito, ¿no? En el portal de la Casa Blanca usted pone whitehouse.gov/climate change y allí va a encontrar un video resumen de esa alerta. Entonces ellos explican por qué ese informe es superior a los anteriores, porque hay que reconocer que hay un esfuerzo, bueno, desde hace 30 años o más. Cuando Fidel dio su discurso allá en Río, ya comenzaba, ¿verdad?, a haber una matriz de opinión de que, bueno, que el hombre estaba destinado a desaparecer si continúa con esa relación. Pero es que Fidel Castro es un hombre de socialismo y él tiene una visión a futuro. Yo imagino que él pensará en 50 años en adelante. Sí. Él no es inmediatista ni mucho menos. Cambio, esta gente cuando ya tiene los cascos polares derretidos, el clima vuelto un caos, es que empiezan a dar cuentas de esto, pues. Es un poco tarde, pensamos nosotros. Fíjense ustedes que lo que los gringos dicen es que el cambio climático es irreversible. Sí. Es decir, estas alertas que ellos están dando es para adaptarse. ¿Cómo adaptarse a esta nueva situación del clima impredecible, que echa a perder planes de cultivo, que echa a perder planes de ganadería, que echa a perder planes de exportación? Ese otro negocio que ellos tienen, que es que venden a futuro los alimentos como una especie de bono de la banca. Todo eso se le va por tierra. Entonces, la otra diferencia que hay en este informe que ellos están publicando a través del portal de la Casa Blanca, que no es cualquier cosa, porque hasta ahora, bueno, todas las organizaciones, ONG, Greenpeace y similares, los investigadores tenían sus portales aparte y publicaban sus informes. Ahora es la Casa Blanca, se ve forzada a publicar esa información. Ahí se cumple lo que dice McLuhan, que el medio es el mensaje. Lo dice Greenpeace, lo dice el Pastor del Mar. Eso es un barco que anda por ahí también. Pero si sale de la Casa Blanca es que la cosa ya es seria. El medio se hace el mensaje y prende las alertas. Sin embargo, cuando usted trata de buscar en Google acerca de esta noticia, no ha tenido la difusión que merece. Es decir, que sigue habiendo un cerco de conciencia en el mundo que no quieren hablar de este tema con la magnitud que lo merece. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este informe
y los anteriores, ellos se han visto forzados a parcelar su país en cuadritos y decir, mire, si usted vive en esta franja del país, usted va a tener estas dificultades este año y los próximos años. Entonces, claro, el que está allí en ese pedazo de país, si es la costa y es un empresario, pues bueno, tiene que ver si se rueda hacia donde no va a haber la inundación. Si usted es dueño de una petrolera, todos los que están al sur, que colindan con México, también están en dificultades porque las plataformas, todas las instalaciones petroleras, ellos están previendo que se van a ver afectados por el aumento del nivel del mar. Entonces, ellos estiman que nada más para atender a su población tienen que destinar 100.000 millones de dólares al año. Bueno, que imagínense, una bola de billete, ¿no? No es cualquier cosa decir 100.000 millones al año. Nada más para socorrer a los damnificados y reparar las vías principales de tránsito, de los tubos de agua potable y de gas, servicios básicos. Sin contar con todo eso que hablamos anteriormente, que es que le modifica la planificación de sus negocios a nivel mundial. Y la naturaleza no sabe de economía, no sabe de negocios, de que no es que va a subir el nivel del mar y va a llegar por la orilla, sí, sino que el mar nos va a caer por encima, por el cielo y todas esas cosas. Por la lluvia, sí. La naturaleza no entiende, la naturaleza se defiende. Ese informe que están publicando, que publicaron la semana pasada y que por cierto mañana miércoles vuelven a discutir en la Casa Blanca, es decir, que es una campaña sostenida que ellos tienen, fue hecho en 3 años de trabajo con un equipo de 300 científicos y expertos del clima, informados por los insumos recogidos a través de 70 talleres y sesiones técnicas celebradas en todo el país, donde se escucharon a todas las partes interesadas. Ahí trabajaron científicos que trabajan para el gobierno y otros que no trabajan para el gobierno, sino que tienen sus propias organizaciones. El producto resultante se sometió a extensas revisiones por parte del público y de los expertos científicos. El rigor de la información descansa sobre la base de la opinión científica y de la comunidad. Entonces, fíjense bien, este es un informe que no es que salió solamente de consultar a las comunidades, es un informe que tiene la base científica y después fue corroborada en las localidades, bueno, seguramente es donde están los principales focos económicos, las grandes ciudades industrializadas, seguramente, ¿no? No irán al último pueblito porque ellos son así, sino que es donde más les interesa, donde tienen mayor cantidad de capital acumulado. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que es un esfuerzo que sintetiza la ciencia y la comunidad. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque en el primer Congreso Ambientalista que se acaba de llevar a cabo en Caracas, la dirección invitó a los movimientos y simplemente se dejó que los movimientos dieran sus ideas, un poco espontáneas, un poco improvisadas, y esas opiniones de esas organizaciones se recogieron en un informe. Entonces nosotros pensamos que la iniciativa es buena, pero falta el marco científico y político. Primero el científico, porque permitiría hacer algo similar a lo que está haciendo los Estados Unidos. Tú puedes decir, no, pero es que eso es el imperio, no podemos copiar el imperio, pero es que resulta que el imperio tiene el monopolio de la ciencia, de la humanidad, de la historia de la humanidad. Entonces todas esas herramientas nosotros deberíamos usarlas como revolución y superarlas, dándole el componente de integración social que no lo puede usar el imperio porque tiene su manera de manejar la conciencia del pueblo. Pero nosotros podríamos perfectamente utilizar las mismas herramientas y darle el componente de organización social que ellos nunca podrían llegar a tener. Es una crítica y un aporte, vamos a decir, una crítica constructiva que le hacemos a ese primer congreso, que, bueno, falta ese componente y hay que dárselo. Y eso pasa por el respeto, ¿verdad?, al conocimiento, por el respeto a la academia, porque hay una matriz de opinión que dice, no, el pueblo lo sabe. Nosotros decimos, el pueblo hay que enseñarlo, poner la academia al servicio del pueblo, sí, y que ese pueblo
bueno, se sirva de la historia de la humanidad. No vamos a pedirle a un señor de por allá de un conuco que resuelva un problema de esta magnitud como es el cambio climático. Claro, es una cuestión de buscar una solución compartida entre los componentes que deben funcionar armoniosamente. El político buscando el socialismo como sistema sostenible, sí, como sistema de respeto a la sociedad y a la naturaleza, buscar el pueblo que de su aporte, su accionar, y buscar también el conocimiento. Mire, el capitalismo nos domina por la falta de conocimiento. Ellos patentaban el conocimiento. La gente que estaba en la vieja PDVSA, que decían, si nosotros, la industria petrolera, no funciona. ¿Qué están haciendo ellos? Están apropiándose del conocimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, el conocimiento al servicio del pueblo y la naturaleza, la política al servicio del pueblo y la naturaleza, y el pueblo también armonioso con política y conocimiento. Claro. Porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Y que la gente está ávida de eso. Yo apuesto que la gente que fue a ese congreso está ávida que le digan, mire, exactamente qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, si hay algún movimiento ambientalista que proviene del sur del lago de Maracaibo, que saben que a la mínima modificación climática ese lago se les viene encima. Oye, esa gente estará esperando, mira, en dónde podemos ayudar, a dónde tenemos que ir Pero hay que meter la discusión dura, la discusión incómoda que te despierta la conciencia. Sí. Necesitamos el tema duro, el tema de emergencia, los cambios drásticos para llevar esto a que sea sostenible, porque si no, Fidel tiene la razón por la calle del medio, Al Gore tiene la razón por la calle del medio, y nosotros, calladitos, sabemos que la cosa no va a estar bien. El tiempo de vida de la naturaleza, el tiempo de vida de las personas son muy diferentes, ¿verdad? Pero mira esto, en Mérida, en la ciudad de Mérida, en el Pico Espejo, hubo un campeonato de esquí sobre nieve y participó Rafael Caldera. En la Plaza Las Heroínas había una señora, se llama Blanca, fue la primera mujer que subió escalando el Pico Bolívar. Y ella tenía las fotos del Campeonato Nacional de Esquí donde sale Rafael Caldera esquiando en el Pico Espejo. Vaya ahorita a ver. No hay nieve, el Pico Espejo es pura roca. Y por ejemplo, dándole aplicación económica a eso. ¿Y eso fue hace cuánto? Es lo que yo quiero decir. Hace 20 años. Hace bastante tiempo para la vida de las personas, pero para la vida del planeta eso es un segundo. Es un segundo, sí. Y dándole aplicación económica a ese, porque tú puedes decir, bueno, ya no hay hielo y ya no esquía Rafael Caldera, bueno, eso no importa. Sí. Pero resulta que ese deshielo irriga los campos de cultivo que están al pie de la montaña, que alimentan casi todo el país. Esos campos que están allí en Mérida alimentan gran parte del país. Entonces tú puedes decir, bueno, no le cayó agua, alguna consecuencia tiene, incluso para el plato de comida que usted se va a comer ahora más tarde. ¿Qué otra información tenemos de ese congreso que se hizo allí en la Bolivariana? Nosotros decimos que falta el componente político. ¿Por qué? Porque encontramos por allí, por ejemplo, en el portal del Ministerio de Información, que el gobierno venezolano está haciendo planes para explotar las minas conjuntamente con los chinos. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la política? Bueno, tiene que ver que usted está implementando un modelo económico de tipo capitalista para la producción. No estamos diciendo que es que las minas hay que dejarlas, no hay que sacar absolutamente a la naturaleza y convertirnos en seres primitivos, no. Pero qué distinto es que usted haga una minería bajo una planificación que se sepa exactamente cuánto tiene que sacar y no que vaya y arrase todo un cerro porque, bueno, usted se quiere hacer millonario rápido. Claro, pero ahí converge la cuestión científica en la planificación de la explotación de los minerales y también la parte política, es decir, cuánto necesitamos nosotros como sociedad para subsistir. Es decir, hay que darle un parado a las corporaciones y al lucro capitalista. Fíjate que los chinos compraron una mina en Perú, es de ellos. Sí, territorio chino, pues. Es territorio chino en Perú. Y el Ministerio de Ambiente de Perú se vio forzado a paralizar la actividad minera
en esa mina, porque echaron arsénico a las lagunas de los Andes. Entonces, imagínense qué desastre, eso es irreversible. Entonces, así, los chinos aquí lo van a hacer diferente. No, en su país mueren 3.000 chinitos anualmente porque no hay seguridad industrial, porque los sobreexponen al trabajo. Entonces, aquí en Venezuela lo van a hacer diferente. Entonces, pensamos que falta la política, porque si por un lado estamos haciendo acuerdos económicos con las corporaciones, así sea privadas o del Estado chino, y por otro lado vamos a estar haciendo congresos ambientalistas, donde simplemente recogemos el sentir y la alegría del pueblo, pues eso no tiene ningún sentido. Es una crítica que le hacemos, pensamos que esas organizaciones merecen el respeto de formar parte de organizaciones ambientalistas de un país en revolución. Y la revolución debe poner toda la ciencia y todo el conocimiento universal, humano, al servicio de que podamos subsistir como especie. Pienso que ahora en esas nuevas jornadas que van a hacer, porque el Congreso terminó y ahora van a los estados, pienso que de no llevar el conocimiento científico y una propuesta política de sistema económico socialista, es simplemente una demagogia, es simplemente llenar unas planillas y decir, hicimos este congreso y llevamos 1.000 personas, así como quien lo hace para un jefe para que lo evalúe bien, y eso no tiene sentido, sobre todo en esta circunstancia de emergencia. ¿Qué temas pensamos que hay que discutir en las localidades de aquí en adelante en ese congreso? Por ejemplo, ¿cómo el cambio climático afectará todo el lago de Maracaibo, donde se encuentra gran cantidad de instalaciones petroleras y tierras agrícolas? Solamente en personas desplazadas hemos calculado 600.000 personas. Oye, eso es tremendo tema. Congreso ambientalista local en Maracaibo hablando de ese tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desplazar esas personas? Porque, oye, si el imperio está alertando, entonces nosotros no formamos parte de ese planeta que forma parte del imperio. Es el mismo planeta. Y si ellos incluso dentro de su mapa de emergencia están incluyendo el Caribe, Cuba, Puerto Rico, todo el cinturón de islitas, lo meten como de ellos. Oye, ¿cuánto tiempo tienen ellos con el ojo sobre el Amazonas, sobre el agua también de Latinoamérica? Sí. ¿Qué más deberíamos discutir? Por ejemplo, la mesa de conservacionistas en Falcón debería hablar qué va a pasar cuando el nivel del mar o la lluvia, porque era lo que tú decías, no solo es que el mar se va a subir así tranquilito, te va a dar tiempo de echarte para atrás, no, te va a caer en lluvia, te va a afectar en sequía. Bueno, la península de Paraguaná en edad geológica es sumamente reciente, digamos, eso no es... La edad geológica. En la edad geológica eso tiene 2 segundos de formado, vamos a decir así. De igual forma puede desaparecer. Habría que hablar, por ejemplo, Amuay está ahí, en Paraguaná, la refinería más grande de nuestro país. Oye, congresos ambientalistas, hablando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a movilizar? Hay otro punto importante, que es la isla de Aves, que se está hundiendo, y ese es el punto que marca la frontera con aguas territoriales. Si esa isla se hunde, nosotros perdemos ese límite, y empezamos a limitar con Francia. Ahora, pregúntame si a los franceses no les va a interesar meterse en aguas donde posiblemente haya petróleo. Ajá, ese es un punto para los amigos de las Fuerzas Armadas que les interesa. Esa frontera, presidente, pues esas islas son colonias, pues. Sí, son colonias francesas, las que están allí cerquita de la isla de Aves. La isla de Aves. La planicie de Tucupita, allí al mínimo modificación del nivel del mar, habrían 100.000 desplazados.
Allí también hay instalaciones petroleras. Bueno, ese es un punto importante que hablar, desde el punto de vista del desplazamiento humano y desde el punto de vista económico. Bueno, todas las zonas inestables de Caracas. Recordemos que hace 2 años, bueno, tuvimos 1.000 desplazados, todavía están construyéndose edificios y casas para ellos, pero queda un gentío ubicado en zonas inestables. Eso es algo que hay que hablar en esos congresos, o si no, ¿de qué estamos hablando? Pero es que, míralo, otra vez dando el ejemplo tangible. El río Guaire, aquí yo veo el río Guaire se desborda. Sí, claro. ¿Sabes? La gente de las Mercedes, cuidado que se desborda el Guaire. Sí, es verdad, y feo. Sí, ese es un tema que habría que hablar. Y así, allí en el texto damos varios puntos que podrían discutirse de manera concreta, tanto en el desplazamiento de las personas venezolanas ante los efectos climatológicos, como el efecto económico que esas modificaciones van a tener en nuestra economía. Pensamos que habría que hablar de organización social para resistir esos embates, que también eso es política, ¿no? Hay que hablar qué vamos a hacer con los ancianos y los niños cuando la naturaleza nos golpee. Los gringos están atrapados, no tienen forma de resistir como sociedad, pero nosotros podríamos lograrlo de retomar la senda socialista, abandonar las discusiones estériles con la MUD, abandonarlas, porque la socialdemocracia capitalista fracasó y por eso Chávez dio el golpe del 4 de febrero. La discusión ya no es si el cambio climático es real o no. La discusión es cómo hacer para resistirlo. Y el centro de la agenda debería ser volver a Chávez, a su sistema presupuestario de financiamiento, un plan para resistir a una naturaleza que se defiende del desprecio capitalista. Entonces, fíjate, allí la política, sistema presupuestario de financiamiento, y en ese sistema presupuestario, en ese plan nacional, debería estar incluido esas acciones que vamos a tomar ante los cambios del clima. Bueno, nos vamos a despedir, Rodolfo y Rosa. Nos encontramos por aquí el próximo martes. Búsquenos en el blog trincheraderosas.blogspot.com y en Aporrea. Le damos gracias a la gente de Aporrea que nos da la posibilidad de continuar vivos. Chao. Hasta luego. Trinchera de Rosas.